Entonces tenemos que, si tuviéramos algo así, que con X nos dirigimos a este estado y con X nos dirigimos también a este estado, entonces aquí vamos a tener un problema de indeterminismo. De igual manera, podemos poner otros ejemplos con X, con y con y a lo mejor otro punto de indeterminismo para acá, ¿no? Entonces, básicamente vamos a tener el problema, y sí, aquí estamos necesitando un pozo además para Y. Tenemos el problema de que para X no sabemos si irnos... Ah, ese no es... quería poner yo X aquí. A ver. Ah, no, sí, perdón. Sí es indeterminista. Tenemos aquí que con X sabemos que nos vamos para acá, pero con Y no sabemos si quedarnos acá o irnos para acá. Y de igual manera, aquí vamos a tener indeterminismo porque no sabemos con X si nos quedamos aquí o nos vamos para acá. Ahora, vamos a ver que cuando nos enfrentemos a este tipo de indeterminismo, no debemos preocuparnos porque todo autómata finito no determinista, que vamos a estar escribiendo como AFN, se puede convertir siempre a un autómata finito determinista. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y es del diagrama que proyecté hace ratito para mostrar que había estados a los cuales no se llegaba. El algoritmo que viene en el Brookshire y van a encontrar en la mayoría de los libros, crea un montón de estados que no se van a utilizar en el diagrama final e incluye un paso más que es su remoción, es decir, quitarlos. Pero es más sencillo si nosotros los vamos creando dinámicamente. Vamos a considerar que este es S0 y este es S1, este es de aceptación y también este es de aceptación. Vamos a trabajar por separado en cada uno de estos dos autómatas. Primero vamos a tomar el primero, o sea, este de acá. Y tenemos que justamente el mecanismo que vamos a estar utilizando para quitar el no determinismo tiene que ver con con ver en dónde puede estar, a dónde podemos llegar con el mismo símbolo. Es decir, si nosotros consideramos a ese 0 con X, vamos a ver que vamos a llegar a un conjunto de estados. Y aquí podemos decir que podemos llegar o bien a ese 0 o a ese 1. ¿Sí? De esta manera, estamos nosotros convirtiendo esto a un nuevo estado que en lugar de, bueno, que adicionalmente a ese 0 nos va a llevar con X a uno que va a ser S0, S1. Ahí estamos generando un autómata finito determinista. ¿Qué hicimos? Fusionar los estados S0 y S1 porque ambos nos llevan a X. Es como estar parado en dos estados simultáneamente. Bien, entonces este es el principio básico. Aquel estado a partir del cual salimos con un símbolo y nos lleva a dos estados diferentes, nos va a hacer que fusionemos estos dos estados en un nuevo estado. Y lo vamos a crear aquí en el diagrama. Este nuevo estado se va a llamar S0, S1. ¿Por qué? Porque está compuesto por S0 y S1, que era a donde nos llevaba antes. ¿Sí? Y sí, efectivamente, este no es determinista. Este es un autómata finito no determinista. Y justamente aquí, con esta maniobra, lo hemos transformado a un autómata finito determinista. Vamos a ahora hacer lo mismo para el segundo. Aquí tenemos el problema un poquito más complicado, pero vamos a hacer exactamente lo mismo. Partimos desde el estado inicial, S0. Del estado inicial vamos a considerar cada una de las salidas. Con X vemos hacia dónde vamos. Sí, son equivalentes, siempre. Vamos a ver que con X llegamos nada más a ese 0. Entonces, este arco lo ponemos tal cual. Con X llegamos a ese 0. Luego nos vamos para el siguiente, con Y. Con Y, ¿a dónde puedo llegar? Y trazamos así la Y, porque no sabemos a dónde va. Con Y
vamos a llegar a ese 0, pero también llegamos a ese 1. Entonces es necesario crear un nuevo estado que va a ser S0, S1, un estado combinado. Y además, si cualquiera de los estados que componen a este nuevo estado es de aceptación, entonces todo este nuevo estado es de aceptación. Es de aceptación entonces porque S1 fue de aceptación. ¿Sí? Bien, entonces ya terminamos para X y para Y con S0. Ahora tenemos que trabajar con este nuevo estado creado. No vamos a trabajar con S1, sino con el nuevo que acabamos de crear. Y ahora vamos a juntar todas las salidas posibles para S0 y para S1 con X. Es decir, vamos a ver a dónde va X. Para esto entonces tenemos que ver si estoy en S0, a dónde me voy con X. Ah, bueno, pues ya sabemos que sí, con uno de los que se define de aceptación, todo el nuevo es de aceptación. En este caso, S1 fue de aceptación, entonces S0 como S1 es de aceptación. Bueno, regresando a donde estábamos. Si estamos con S0 y nos vamos con X, nos vamos a S0. Vamos a irlo poniendo aquí. No cierro mi estado todavía porque puede haber más. Además, con S1 y X, ¿a dónde me voy? Ah, pues con S1 y X me voy a S1, S0. Entonces, en este caso, como ya estamos viendo, ya teníamos S0. Si lo añadimos al conjunto, entonces tendríamos algo así como S0 y con X mismo nos vamos a S1 o a S0. Como es un conjunto, entonces tanto estos dos S0s se reducen a uno solo. Y resulta que este estado ya lo tengo aquí. Entonces, si tengo una X, me voy a regresar para acá. Ahí está. Y finalmente, para Y, pues no tenemos nada. Sí tenemos el pozo, pero no tenemos que incluirlo en la conversión. Si no, nos vamos a complicar la existencia. Digo, sí podemos, pero no es necesario. Y entonces con esto hemos terminado. Ah, no es cierto, nos falta para Y. Sí, perdón. Y ahora, para este estado Y, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero concatenamos todas las salidas de S0 con Y, que se van, en este caso, a S1. Ahí, se van a S1. Entonces vamos a tener que S0 con Y se va a S1. Y luego todavía no lo cierro, porque todavía no sé S1 con Y a dónde se va. A ningún lado. Entonces no lo ponemos. Sí está el pozo, insisto, pero no lo ponemos para no complicarnos la existencia. Y entonces, ahora sí, ya terminamos. Bueno, casi, todavía no terminamos. ¿Por qué? Porque acabamos de crear un nuevo estado. Y este nuevo estado es de aceptación. ¿Por qué? Porque en el original era de aceptación. Bueno, ahora entonces tenemos que trabajar con las salidas de X y de Y para S1. S1 con X, ya sabemos que se va a S0 y S1. Entonces lo mandamos para el nuevo estado que creamos arriba, que justamente es S0, S1. Y en este de acá, S1Y, no tenemos ninguna salida. Entonces lo dejamos así. Y ahora sí ya terminamos porque ya no hay más estados para trabajar con ellos. Ahora vamos a ver si efectivamente aceptan el mismo lenguaje haciendo algunas pruebas. Eso no es demostración, solamente son pruebas. Podemos ver X, vamos a ir dibujando algunas cadenas. X, Y, X. Si la debe aceptar, X, Y, X, X, pues también la puede aceptar. Se va X, Y, X, X. Y también podríamos aceptar X, Y, X, Y, Y, Y. X, Y, X, Y, Y, Y. De hecho, creo que acepta. A ver cómo describirían ustedes el lenguaje. Cualquier cosa aquí. Después debe tener por lo menos una Y. O sea, puro XXXX no lo va a aceptar. XXXX no lo acepta. Ni tampoco, cualquier cosa que no tenga Y no la va a aceptar. Tiene que haber XXX.
Sí, tiene que haber por lo menos una Y para terminar en ese estado de aceptación. Observen que si tenemos, por ejemplo, XY, podría yo decir XXY y no termino en un estado de aceptación. Podría yo decir que XXY no se acepta. Pero también tenemos XXY y si se acepta. Con que haya un solo camino, es decir, una sola forma en la que se acepta la cadena, entonces decimos que este autómata finito no determinista acepta la cadena. ¿Sí? Entonces, de los múltiples caminos, basta con uno que sí acepte la cadena. Bien, ahora, del lado derecho, vamos a ver si estas mismas cadenas se aceptan o no. Vamos a probar para X, Y, X. Entonces tenemos X, Y, X. Sí se acepta. X, Y, X, 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 Y, X, X. Ok. X, Y, X, Y, Y, Y. X, Y, X, Y. Y ahí ya valimos. X, Y, X. Y tenemos X, Y, X. Ah, pues tampoco se acepta en el original. Entonces esta no. No, Y sí aquí se acepta en el tampoco. original porque podrías X, dar Y, X, varias Y, Y, vueltas Y. al inicio, ¿no? Y, X. Ah, X, Y, X. Y, Y, Y. Sí, sí se ¿Verdad? acepta. Sí se Ujú. acepta. Sí, es cierto, sí es cierto. X, Y, X, Y. No, X, Y, X, Y, Y y finalmente Y. ¿Y qué pasa aquí? X, Y. Entonces algo hice mal en esta parte. X, Y, X. Está bien porque se acepta el S1. No, de hecho, profe, No, Ahí, sí. sí. ¿Cuál? Es el estado de aceptación S1. Sí, pero terminamos en Y y no hemos terminado de leer la cadena. Entonces nos faltó aquí algo. Oh, ya sí. no, las salidas de Y de S0 y S1, ¿no? Bueno, yo ahí tengo duda en ese. S0, S1, esto es, hasta aquí es correcto. Luego, para S0 con X, Es ya, que no sí, mi contó error que en ese está, cero también se queda, ¿no? En ese cero con Y, pues. sí, perdón, cometí un error cuando hice para S1. Lo voy a volver a hacer para no confundirlos. Una disculpa por ello, porque sí cometí un error aquí en esta parte. Entonces, nos vamos a quedar aquí para no empezar desde cero. Este es S0, S1. Y este es de aceptación. Hasta aquí vamos bien. Ahora, vamos a trabajar con las salidas de S0. S0, para salir con X, se va al mismo S0 y nada más. Entonces, si quieren, lo vamos dibujando y ahorita lo borro a S0. Lo dejamos abierto. Luego, S1 con X, lo que va a hacer es, se va a S1 o a S0. Entonces decíamos arriba que nos quedaba S0, S1, S0. Finalmente, esto se reduce a S0, S1. Y como es el mismo que tenemos allá arriba, pues entonces no lo vuelvo a dibujar, simplemente hago el bucle, ¿no? Hasta aquí vamos bien. Con X. Ahora, lo que me faltó es para Y. Para Y, y aquí está el error que cometí hace ratito, primero para Y con S0. Y con S0 se va a S1 o a S0. S0 o S1. Y S1 con Y no se va a ningún lado. Y entonces aquí va a pasar lo mismo que hace rato. Como este ya lo tenemos, lo único que tengo que hacer es devolverlo hacia arriba. Y ahora sí está bien. ¿Sí? Me había faltado considerar este arco de acá. No lo consideré, por eso salió mal, una disculpa. Pero bueno, ahora sí, ya va a funcionar adecuadamente. Tenemos para esta cadena X, Y, X, Y, Y, Y. Funciona bien.
esta de puras X no la acepta. XX tampoco. Y XXY sí la acepta. XXY. Entonces justamente cumple con lo que hace ratito decíamos, que debe contener por lo menos una Y, y esto se ve muy clarito acá. Empezamos con cualquier número de X que tengamos. Y en el momento en que tengamos una Y, ya lo podemos aceptar. Venga lo que venga después. X, Y, prácticamente ya nada lo va a sacar de ese estado de aceptación. Entonces, el procedimiento para convertir un autómata finito determinista que hemos estado viendo consiste en, empezamos en el estado inicial. Después, para cada una de las salidas X, vemos hacia dónde nos llevaba el original. Entonces aquí vimos que con X me llevaba a sí mismo y ya, nada más. Entonces X me lleva a sí mismo, a ese 0. Y luego vemos, todavía en el estado inicial, con Y, ¿a dónde me lleva? Me va a llevar a tanto a ese 0 como a ese 1. Por eso creamos un nuevo estado que se llama S0, S1, porque es la combinación de a dónde puedo llegar con ese 0. Realmente puedo estar estar en dos estados a la vez. Y ya terminamos para este estado. Y Y para este estado que tenemos aquí combinado, el procedimiento es el siguiente. Para ello, necesitamos considerar todas las salidas de S0, que en este caso son S0 con X. S0 con X se queda en S0 y ya. Y todas las salidas de S1 con X. S1 con X se va a S1 o a S0. Como es un conjunto, entonces lo que tenemos aquí es que aunque se repita ese 0, se reduce a una sola vez. Ahorita vemos el primero. Luego, para S1 con Y, vemos que con S0 y Y se va a S0 como S1. Y con S1 con Y, nada. Pero ya tenemos S0, S1, entonces se va a regresar aquí. Y esto lo vamos a seguir repitiendo para todos los autómatas finitos no deterministas hasta que terminemos de definir completamente todas sus salidas con X o con Y. ¿Sí? Dado que existe siempre un procedimiento para convertir un autómata finito no determinista a un autómata finito determinista, entonces decimos que son equivalentes. Y esto va a funcionar para todos los autómatas finitos no deterministas. A Saúl nos dice que no son equivalentes. A ver, dice X con 0. Sí, claro. No, sí, no. Perdón. Tiene razón Saúl. Sí, claro. Saúl tiene razón y también César, porque no lo terminamos. Y también mea culpa. Tenemos aquí que nos falta ver con S0 y X. Y justamente con S0 y X nos va a llevar a S0 y a S1 otra vez. Entonces nos falta este bucle, ¿sí? Ahora sí vamos a poder tener todos aquellos que tengan por lo menos una X. Ahora sí ya quedó. Bueno, pues una disculpa por los lapsus brutus, pero creo que ya quedó bien claro, ¿no? Espero no haberlos confundido. ¿Quieren que hagamos otro? A ver, Omar, adelante. Sí, gracias. Bastante claro todo. Nada más, cuando creo el estado de aceptación S0, S1, en cualquiera de los dos ejemplos, ¿cómo sabe que es de aceptación? ¿Es como estandarizado? No, porque por lo menos uno de los estados en el diagrama original, uno de los dos estados que lo componen, ya sea S0 o S1, es de aceptación en el diagrama original. Ambos incluso pueden ser de aceptación, pero con uno que lo sea, mi nuevo estado creado ya es de aceptación. Ah, perfecto. Gracias. Doctor, De nada. Yo creo que vale. Con ese primer ejemplo, porque, por ejemplo, el determinista que se hizo a partir de ese sí aceptaría cadenas muy largas de XXX. Ah, no, sí, no, olvídalo, perdón, ya, perdón, me confundí. Sí, no se preocupe, el otro también, porque nos quedamos ciclados aquí muy largas, hasta que hay... El último ya pasa a S1 y ya se acepta, sí, ya, disculpe.
Solamente que este es no determinista porque no sabemos qué hacer y aquí ya esto es determinista, ¿no? Entonces, pues con este método ustedes lo pueden transformar siempre, ¿no? Está así que método garantizado y calado, siempre pueden convertirlo. Marco, adelante, por favor. Sí, una duda nada más. Para los autómatas no deterministas, ¿sí se llega a presentar algún caso, digamos, con un ejemplo más real? Por ejemplo, en la clase pasada que ponía el caso de la máquina dispensadora de refrescos, ¿sí se llega a encontrar algo así o es como meramente teórico todo esto? Ah, el no determinista. Bueno, esto nos va a servir justamente para un método que vamos a ver más adelante que tiene que ver con la conversión de expresiones regulares a autómatas finitos deterministas. Entonces va a ser un paso intermedio necesario. Y pues que se presente en la vida real como tal, eh, pues a lo mejor cuando diseñamos un autómata nos es más fácil a veces concebirlo de manera no determinista y después transformarlo a determinista. Pero que exista como tal el problema, pues depende también cómo se modele, ¿no? No sé, en el caso de la máquina de refrescos, que tenga una ranura para billetes y otra para monedas y que le eche las dos al mismo tiempo, bueno, pues debe considerar las dos cosas simultáneamente, ¿no? De alguna manera, ¿no? Esa es una posibilidad que se me ocurre, pero así que esto esté basado en cosas que ocurren en la naturaleza, no. No las voy a encontrar como tal. Que sean modelos que son útiles o que permitan modelar mejor ciertas cosas de la naturaleza, sí, porque puede ser más fácil para usted pensarlo en esos términos. Entonces, más bien va por allí y además como parte intermedia para, como parte de otro método que vamos a ver más adelante. Bien, entonces en el tiempo que nos queda, vamos a hacer un último. Estoy buscando uno no tan feo para que nos dé tiempo. Ajá. Bueno, vamos a hacer este que viene en los ejercicios. Quizás lo modificamos un poquito. Este estado es de aceptación. Luego vamos a tener otro estado de aceptación. Aquí tenemos el no determinismo. Aquí. Y le voy a añadir este bonito bucle. Y también este, para que nos divirtamos más en 5 minutos. Bien, entonces voy a numerar los estados, S0, S1, S2. Pregunta cómo se numeran, no importa, este pudo haber sido S1 y este S2, no importa. Y empezamos a trabajar con S0. Como S0 es de aceptación, aquí también va a ser de aceptación. Con B nos va a llevar al estado compuesto S1, S2, porque nos va a llevar tanto para acá como para acá. Luego, estando, ese es con B, con A no nos lleva a ningún lado. Ya terminamos con este estado. Ahora, ¿va a ser de aceptación S1, S2? Sí, porque S2 es de aceptación y con uno que sea de aceptación ya todo el nuevo es de aceptación. Vamos a ver S1 con A. Entonces estamos en S1 con A. S1 con A me va a llevar a, la A va aquí, con A me va a llevar a el mismo S1 y S1 con A me lleva también a S2 y ya terminamos a S1 con A. Ahora, S2 con A. S2 con A no me lleva a ningún lado, entonces ya terminamos S1, S2. Como S2 es de aceptación, este también es de aceptación. Como este estado ya existe, entonces lo borro y me regreso al mismo que ya tenía definido con A. Ahora vamos a hacer S2, perdón, S1, S2 con B. S1 con B a ningún lado. Y S2 con B me lleva a S2. Como es de aceptación, aquí también es de aceptación. Y ya terminamos este estado. Entonces lo coloreamos como que ya quedó. Luego, vamos con S2 a preguntarnos lo mismo. S2 con A, ¿a dónde me lleva?
S2 con A ningún lado. Y S2 con, entonces ya borramos este, no va a ningún lado. Y S2 con B, ¿a dónde me lleva? A S2. Entonces nos regresamos hacia sí mismo y ahí está. Pues bueno, espero ahora no haberme equivocado, yo creo que no. Vamos a comprobar algunas cadenas, como por ejemplo B, A, B o B, 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 A, B, 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 que son más o menos las que acepta esta, ¿no? Entonces tenemos B, A, así no lo acepta, B, B, no, sí, B, A, B, ahí está. O B, 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 no, por acá no, B, B, A, B. Ven cómo hay varios caminos, ¿no? Y luego no acepta, pero hay alguno que sí. Y finalmente B, B. Ahora vamos a ver en el de aquí abajo. Tenemos B, A, B y lo acepta. O B, B, B o B, A, B. Y finalmente B, B. Y parece que, bueno, y por supuesto la cadena vacía, eso es muy importante, es aceptada aquí y también aquí es aceptada. Entonces, parece que tiene que tener, no, basta con que tenga una B, ¿verdad? B y la acepta, sí, ahí está. Alfredo, adelante, por favor. Gracias. Solamente no me quedó muy claro por qué es el segundo S2 en la cadena. ¿Por qué no ¿Aquí? se regresó a sí mismo, más bien en S1, S2? Porque, mire, tenemos con S1 lo que está en verde, ¿no? S1 con B, nada. Entonces, no vamos a ningún lado. Luego, S2 con B, tenemos S2 con B se va a S2, pero nada más se va a S2. Si aquí tuviéramos una B, vamos a ponerlo con otro color. Si aquí tuviéramos eh, así, con B, entonces S2 con B nos lleva a S2 o a S1, entonces ahí ya se regresaría a sí mismo. Pero como no tenemos esta, entonces únicamente S2 con B se va a S2. ¿Sí lo ve? Y S2 no es lo mismo que S1, S2. Depende a dónde nos lleva. Si nos lleva a un estado compuesto, lo tenemos que añadir, pero en este caso S2 solo nos lleva a este estado original, que es S2 y que no está compuesto. Es que en el ejemplo, por ejemplo, anterior, el loop regresa a sí mismo a pesar de que no va hacia el otro conjunto. Ese cero se va hacia sí mismo en X y aún así de todos modos se cuenta como S0, S1. Aquí en S0 con X se queda en S0. Sería el mismo caso. Me refería al Y ejemplo anterior, el de arriba, el aquí, S0. S0 con X se va a S0 o a S1. Entonces aquí fusionamos el estado. Y luego tenemos aquí, ahí va, tenemos que S0 para, déjenme ponerlo con algún colorcito que se vea, con S0 tenemos que S0 se puede ir tanto a X, perdón, tanto a S0 como a S1. Entonces, si usted lo empieza a pintar aquí, con X se va a S0 como a S1. Más aparte los de S1 que no hay. Bueno, pero entonces le quedó combinado. Con X se va a un estado combinado y como este ya existe, entonces lo mandamos al loop. ¿Sí lo ve? Sí, sí, sí lo veo. Entonces, en el ejemplo siguiente, no se está repitiendo entonces un loop al final. No está de más. No. Este de S2 con B, no, porque ya terminamos de analizar este. Y este S2 con B nos llevó solo a S2, porque ya no es combinado. Y terminamos de analizar este. Luego nos vamos a analizar S2 y de nuevo tenemos que analizar S2 con ¿a dónde me lleva? A ningún lado. S2 con B me lleva a sí mismo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, sé que se tienen que ir a clases, entonces ahorita respondo, no hay problema, me quedo a responder las preguntas, no, o sea, no los corro, pero si tienen que irse se pueden retirar, nada más quiero sí decirles que les voy a dejar una tarea, la tarea de hace ratito y un ejercicio, que es antes de que se terminen de ir, para continuar resolviendo
los problemas y es el ejercicio 4 de la página 49. Entonces, ejercicio 4 de la página 49. Esta va a ser la tarea 1.2. Y dentro de esta misma 1.2, incluyanme quienes no lo hicieron así, el problema para la X par, Y impar, etcétera, Z par, que les van a salir un montón de estados, ¿no? Les deben salir como 8. Nada más. Entonces, para el próximo martes, ejercicio 4, página 49, y quienes no lo resolvieron así para total número de X, Y, Z, háganlo por favor, que es lo que mencionamos hace rato. Bueno, ahora sí, quienes se tengan que ir se pueden ir. Quienes tengan dudas, adelante, por favor. Profe, una duda. En el ejercicio ese que hay que repetir, por ejemplo, yo sí lo hice como, o sea, de que, como se debe hacer, pero yo no lo dibujé, yo lo escribí con la tupla de 5. ¿Tengo que repetir o lo puedo dejar así? O sea, Tupla como de si yo 5. sí, o sea, describí cuál es el alfabeto, cuáles son los estados el estado de aceptación, los estados, la función de Ah, transición. no, ya es equivalente completamente. Si usted me pone la función de transición es igual a bla, 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 F es igual a bla, 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 y S igual a bla, 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 es equivalente al dibujo. Entonces, no lo tiene que hacer. Perfecto. Muchas gracias igual por las dudas de hace rato, de tomarse el tiempo. No, ¿de qué? Espero no haya sido muy embrollado. Jordi, adelante. Si no resolví ese ejercicio, ¿lo puedo incluir en la nueva tarea? ¿O ya no se Por puede? supuesto. No, sí, hágalo. Ok, gracias. Hágalo, por favor. Argenis, Sí, sobre ese ejercicio también, si lo hice por medio de intersecciones, mencionó que sí estaba correcto, ¿verdad? es correcto. No necesita repetirlo porque es correcto, salvo que quiera dibujar el diagrama completo. Si quiere hacerlo, adelante, pero es opcional. Ok, gracias, Doc. Axel, Sí, también de ese ejercicio yo lo interpreté correctamente, pero creo que mi solución está mal, entonces no sé si le puedo volver a enviar. por supuesto, sí, revíselo. Revíselo y si lo vuelve a enviar, está bien. Sí. Luis, Hola, doctor. Yo tengo una duda aquí ya con este autómata nuevo que se generó. ¿sí? Surge la ambigüedad porque pudiera ser, por ejemplo, que existe ya como la interpretación el que se trató de hacer determinístico, pudiera dar un camino que es S0B y después un camino que es S2A, ¿no? S0B, S2. Pues esta flechita va para abajo, ¿no? ¿Le preocupa esta A? Sí. Y en general con las demás. Bueno, esta A viene de S1, no de S2. Pero como en algún momento este nos pudo llevar a S1 o a S2, tenemos que considerar como si estuviéramos parados simultáneamente en los dos estados. Ok, Algo así ya un como camino esto. el camino más conveniente, ¿no? Al final. ¿Sí? Entonces, si usted considera como que estamos parados en este estado simultáneamente, entonces tenemos que considerar todos los que salen, ¿no? Y de este estadote grandote y ver a dónde van, incluyendo el de S1. Entonces, esta A viene de S1, no de S2, pero no es problema, ¿no? Porque llegamos al estado combinado y finalmente esta A como que la hace suya, ¿no? Se ve más o menos un poquito así, aunque hay que tener cuidado con esta representación porque B no va a cumplir con eso, ¿no? Entonces, nada más así como para tener una idea de lo que está pasando. Ok, gracias, doctor. Daniel, ¿Sí me escucha? ¿sí? Bueno, solo tengo una duda con las combinaciones del ejercicio 2 de la tarea. Por ejemplo, tenemos un estado inicial, S0, y tenemos Sí. otro estado S1, pero había puesto, por ejemplo, el estado inicial S0 y no conecta, no hay una transición del estado 0 al S1. ¿Eso es válido? Bueno, tenía esa duda. ¿Usted se refiere a De la tarea este? No, al otro, al segundo ejercicio bueno, que dejó de tarea. Al de... Ajá. De la página 69.
Déjeme ver. Ajá. Elabora una lista. Ah, de la lista de los autómatas finitos deterministas. Sí, ese, de dos estados. Por Ajá. ejemplo, tenemos un estado inicial, S0, Ajá. y tenemos la X que retorna a S0. Y tenemos el otro Sí. estado S1. Creo que sí lo dibujó ahí. Pero sí. Y este de aquí abajo. Sí. Ajá, pero No, ¿cuál es su duda? Perdón. es más bien, por ejemplo, el de dos estados. Tenemos un estado Ujú. pues, como un estado S0 y un estado S1. Pero, o sea, Sí. si no hay una transición, ¿es válido? Ah, sí. Sí, porque recuerde que dijimos, por ejemplo, que podía quedar así. Sí, ese, así. Sí, no sé, X y a lo mejor Y o incluso sin Y. Y dijimos que para todo lo que no estuviera definido, asumíamos la existencia del pozo, pero que el pozo para esta forma de resolverlo, que no fue lo que convinimos, queda sin el conteo. El pozo está por acá y digamos que esta Y se iría para acá. Entonces, ese ya sería para el estado 1, ¿no? Por ejemplo, para el estado 0 se tiene X y Sí, bueno, Y. si quiere que el estado 0 no tenga, también se puede, ¿no? Sí, sí. Pero digo, la conexión entre S0 y S1, o sea, ¿se puede quedar así? ¿O cuál sería el estado inicial ahí? Sí, S0 siempre. Bueno, porque tiene la flechita. Entonces, S1 ya no estaría haciendo nada, o ya no estaría recibiendo nada. Exacto. Ah, ok. Es válido, aunque no esté conectado. Y no se usaría para nada, tiene razón, pero sí es válido. Ah, bueno, sí, esa era la duda. Muchas gracias. Sí, de nada. No sé si tengan duda Argenis y Luis o fue la mano de hace rato. ¿O es Sí, otra? sí, tengo una duda, perdón. En el último ejemplo que puso del autómata no determinista que convirtió a determinista, el que va, la B que va es de S0 a S2, no sé si la tomo en cuenta porque no sé si de S2, o sea, puede pasar como tal a S2, o no lo tomo en cuenta la que va de S0 a S2. Sí, se toma en cuenta aquí, porque esta B es la misma que va tanto a S1 como a S2. Entonces, al poner esta, se considera ya. Y ya no es Ok, necesario poner, a lo mejor usted quiere poner algo así como esta B, ¿no? Que va directamente como estaba en el diagrama anterior. ujú, Pero no se pone primero porque ya lo haría indeterminista otra vez. ok, Y segundo, porque ya está incluido, ya estaría incluida esta B dentro de este S2. ok, gracias. Sí, de nada. Ya refiné un poquito más mi pregunta, doctor. Era más bien con los lenguajes. El lenguaje del que no es determinista sí tiene que estar contenido en el que ya es determinista, pero no al revés, ¿verdad? No, sí, son equivalentes. Es que, por ejemplo, El, en el que ya es determinista tenemos una cadena que es B, A, B, y esa no la tenemos arriba. B, B, A, B. Sí está. Si ¿Pero le cómo está sobran ahí? a este de aquí abajo, ¿sí la vio? No, no la vi. B, ¿B? A, B. Ah, ok, sí, yo me quedaba en el loop, es verdad. Sí. Perfecto. Y si este tiene más cadenas que este, entonces algo está mal. Deben ser Ok, exactamente las mismas cadenas súper. Muchas gracias. para que sean equivalentes. Sí, de nada. Y Alfredo, no sé si tenga otra duda. Hola, sí, nada más. No entregué toda la lista que se tenía que mostrar del ejercicio 2 de la tarea. ¿Está bien si se la puedo volver a mandar ese ejercicio? Sí, más vale tarde que nunca. Ah, ok. Gracias.